Iniciamos brillando. Esta nueva temporada, Radio 13 Digital conecta nuestro espíritu, al amor, a nuestra esencia y energía. Despertemos luz y conciencia. Reconectemos con nuestro interior. Nueva temporada Conectando con tu luz, Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la comunidad de la Cátedra Madero y de Radio 13 Digital? Agradezco mucho a Daniel y a su espacio de War Room por darnos la oportunidad de traer el tema del día de hoy con un gran experto, mi estimado amigo, el doctor Javier Rosiles, quien nos va a estar hablando sobre el futuro de los partidos políticos en México. Estimado doctor, muy bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, estimada Fabiola. Pues aquí muy contento de que me hayas invitado y pues a la orden, a ver qué podemos aquí discutir. Excelente. Y bueno, pues la verdad es que es un tema que pues en México pareciese que pese a que los calendarios electorales cada vez se van alineando más y por eso casi cada 3 años decimos que son las elecciones más grandes y más importantes, ¿no? De alguna u otra forma todavía tenemos varios estados que pues tendrán elecciones y este 2022 pues no faltará la oportunidad de hacer elecciones. Entre algunas de estas elecciones que vienen antes de la del 2024, pues también es la del Estado de México, que dicen que siempre es la antesala, ¿no? Para ver cómo se van a manejar estas federales. Y bueno, los partidos políticos en México son todo un caso, ¿no? Tenemos un tema donde pues, los ciudadanos, las ciudadanas no nos sentimos plenamente representados. Ahí están las encuestas. Por otro lado, vemos que es un gastadero de lana. Todos los partidos políticos dicen que los otros gastan lana como si ellos no. Y bueno, también pese a que hemos tenido votaciones muy importantes en términos de participación ciudadana, cuando uno voltea a ver como el número de afiliados de los partidos políticos o las convocatorias que tienen, la verdad son muy pobres. Vamos a empezar con esta pregunta, mi estimado doctor. ¿Existe una crisis de los partidos políticos en México? Bueno, estimada Fabiola, pues es una pregunta bastante pertinente y desde luego pues tiene diferentes aristas. Pues tú sabes que yo me dedico a la academia y por eso no, quizá no podré darte ahí respuestas muy espectaculares. Yo lo primero que te diría es, a mí me cuesta mucho el concepto de crisis, ¿no? Porque yo entiendo el concepto de crisis como un momento realmente complicado para lo que le estemos llamando que está en crisis y los partidos hace muchísimo tiempo que decimos que están en crisis. Entonces, me parece que es un concepto que ya no alcanza para entenderlo los partidos políticos. Te pongo un ejemplo. Si tú mides el número de afiliados, pues claramente hay un problema, porque en todo México, en estos momentos, bueno, antes de la elección del año pasado, de 2021, los partidos sumaban 5.500.000 más o menos afiliados. Esto, pues, para un país de 120 millones, etcétera, pues claro que es una cifra muy baja, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, partidos como el PAN, al que le está costando mucho. Si no recuerdo mal, andaba por ahí de los 250.000 afiliados formalmente, o sea, reconocidos por el INE, ¿no? Entonces, si nos vamos a estas cifras, pues obviamente podríamos hablar de una crisis, pero me parece también, Fabiola, que el asunto aquí es que yo te diría esto, hay que tomar en cuenta que hay una reconfiguración del poder, hay una reconfiguración electoral, y eso me parece que es lo que está explicando pues estos cambios. Es decir, López Obrador, pues tú lo sabes, votaron por él 30 millones de personas, 53%, ¿no? O sea, pues fue un número bastante alto de votación. Ahí, por ejemplo, yo no veo crisis. Digo, si esperamos que el 100% de las personas voten, creo que es un error, ¿no? El hecho de que vote más del 50% me parece a mí, para los números que nos da, por ejemplo, Europa, pues yo no lo veo la crisis, ¿no? Entonces, creo que hay que ir caso por caso, ¿no? Revisando cuáles partidos están en crisis. Por ejemplo, Morena, yo lo veo bastante bien, ¿no? Pese a que si quieres, ahorita hablamos de Morena, pero
Me parece que sí hay que revisar caso por caso y el concepto de crisis, yo insisto, me cuesta muchísimo, ¿no? O sea, como que depende de qué estamos mirando. Yo lo que creo es que hay una reconfiguración muy clara y déjame decirlo así, o sea, Morena viene a reconfigurar el sistema de partidos mexicano y se nos está haciendo complicado explicarlo, porque yo, por ejemplo, en este momento no entiendo muy bien Morena qué tipo de partido es, ¿no? Si quieres, ahorita comentamos a Morena en particular, pero para cerrar esta pregunta, yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando hablemos de crisis de los partidos. Claro que hay problemas de representación, ¿no? Indudablemente la gente no se siente representada, ahí sí tengo, ahí estoy de acuerdo con lo que tú preguntas, pero yo te haría una pregunta, o sea, si no son los partidos políticos, ¿qué otro medio en este momento podría permitirnos ejercer la democracia, ¿no? Entonces, me parece que por ahí vienen las preguntas más complejas, ¿no? Entonces, no se me ocurre a mí otra forma, otro mecanismo que hoy día pudiera sustituir a los partidos políticos. Y si no existe otra forma, pues yo por eso me cuesta mucho hablar de crisis. Y además, este gran financiamiento que reciben, como tú lo comentas, pues me parece que yo los veo bastante bien en ese sentido, ¿no? Entonces, es un poco complejo el asunto, pero para mí no están en crisis, ¿eh? Sí, no, como bien comentas, doctor, al final hay que ahora analizar caso por caso, ¿no? Digo, porque inclusive haciendo una analogía un poco burda, pues con la cantidad de recursos que reciben y la cantidad de Claro, votación estaríamos hablando de un niño llenito, ¿no? Pero que no necesariamente está sano, ¿no? Porque ya exacto. cuando hablamos de representación de las demandas sociales, de afiliados, de otras Sí. cosas, pues ahí empezamos ahí a adolecer. Justamente vámonos por partes. A ver, ¿qué sucede con la oposición? Tenemos muchas veces en los inclusive diferentes webinars de la cátedra, aquel seminario de la doctora Rosa María Mirón Lince de los estados 2021, en donde pues se ha dicho inclusive así, por decirlo hasta banqueteramente, viniendo desde la academia hasta lo más banquetero, no hay oposición en el país. Vemos que muy frágil ya a estas alturas de finales, inicios de 2021, 2022, cómo se tambalea esta alianza entre PAN, PRI, PRD con el tema que sucedió hace unos meses de la reforma energética eléctrica, ¿no? Ahí obviamente salió el PRD y el PAN a decir, a ver, no, momento, la alianza va, ¿no? Pero pues por acá guiño, guiño el PRI con Morena, ¿no? Y luego hay otro tipo de votaciones, donde pues el PAN vota alegremente a favor de Morena, junto el PRD también, el presupuesto en la Ciudad de México se aprobó pues casi por bloque, o sea, no, vaya, no hay oposición, ¿no? Pareciese, todos decimos, no hay oposición, es más, hasta se ha dicho, los mismos enemigos de Morena y de López Obrador pues, son ellos mismos, debido a que la oposición no figura ya ni siquiera como un contrapeso, sino como un rival a considerar. ¿Qué pasa con la oposición y al menos estos tres partidos? Porque hasta Movimiento Ciudadano se cuece aparte. Sí. Sí, fíjate que ahí sí, yo sí coincido. Obviamente, pues sí hay oposición. El problema es que es muy débil, ¿no? Demasiado débil. Yo tengo la impresión de que no estamos todavía ante un gobierno que dé los resultados que se esperan, pero el problema es que desde la oposición no ha habido una voz o varias fuertes, ¿no? Que pudieran hacer ver estos errores, ¿no? Porque claro que están cometiendo errores. Obviamente nuestra idea de cómo funciona el gobierno, pues seguramente tendrá matices. Es difícil decir, no ha funcionado de plano o sí ha funcionado muy bien. Desde la academia lo que vemos es que hay cosas que se han avanzado, otras cosas que no. Y ahí sí yo coincido, la oposición es demasiado débil, ¿no? Entonces, eso ha complicado mucho, perdón, ha dado la impresión, como es una oposición tan débil, da la impresión de que Morena es más fuerte de lo que se piensa. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo, yo he escuchado en varios programas, no quisiera decir en cuáles, si quieres los digo, en de televisión, algunos comentarios de periodistas que dicen que Morena es el nuevo partido hegemónico, ¿no? Ahí tenemos un problema. La manera de ver al sistema de partidos tiene como referente este sistema donde el PRI dominaba, ¿no? Entonces, como que bueno, a mí no, pero a otros les ha costado mucho pensar que nos encontramos en una configuración distinta. Y en esta configuración, Fabiola, Morena claramente no puede ser un partido hegemónico, porque los sistemas hegemónicos dicen que no hay competencia, que los partidos políticos no pueden ganar, y ese escenario no es el que tenemos hoy. Tenemos un partido, yo diría, de vocación mayoritaria, es decir, un partido importante, obviamente, como Morena, pero que no es hegemónico, o sea, no predomina en todos los estados.
Hay que ir estado por estado para poder evaluar esta cuestión, ¿no? Pero regresando un poco, si quieres lo vemos ahorita, pero regresando a la oposición, yo sí veo, por ejemplo, tú me pedías que lo viéramos partes por partes, así te lo sugería. El PRD para mí claramente tiene problemas serios, o sea, el PRD sí está claramente en crisis, ¿no? Tiene una crisis de identidad, ahora quieren ser socialdemócratas, es decir, sí les falta esta parte de qué brújula van a seguir, y el PRD, por ejemplo, claramente, yo tengo la impresión, Fabiola, que el PRD, por ejemplo, le espera el destino que tiene Nueva Alianza. Nueva Alianza, un proyecto nacional, se fragmentó en 17 pedacitos en partidos locales, en 17 entidades federativas. Me parece que el PRD va para allá, o sea, solamente va a poder sobrevivir en algunas entidades. ¿En cuántas? No lo tenemos claro. El PRD me parece que está allá. En el caso del PRI, de hecho, los tres partidos, si recuerdas, el año pasado, en 2021, hicieron algunas asambleas, ¿no? Como para discutir cuáles eran sus próximas directrices, cuáles eran sus próximos caminos a seguir. Y los tres, la verdad es que se notaron demasiado débiles, ¿no? En el caso del PRD ya lo he comentado, en el caso del PRI, pues imagínate, cuando el propio dirigente nacional se propone a sí mismo como el candidato presidencial 2024, me parece que eso ya habla de una debilidad tremenda del partido. O sea, creo que ahí se explica solito el Y PRI, que ¿no? ahí no te quiero interrumpir porque eso Adelante. podríamos hacer una segunda entrevista del caso del PRI, que bueno, ya está, hay una tragicomedia entre Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo, Sí, ¿no? Del candidato Luis Donaldo Colosio, asesinado en el 94, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, y que bueno, ahí se estuvieron diciendo un dime y direte entre no, pues a mí me conocen más, tú nada más figuras en el norte, ¿no? Pues tú usas a mi papá como pues sí. bono político, ¿no? La desgracia de mi familia la usa el partido. Entonces, ahí es todo un tema que el PRI inclusive está muy debilitado desde dentro y como bien dices, el hecho de que el propio presidente del partido se autoproponga a sí mismo, bueno, pues ya te habla de que no hay figuras tal vez adentro de su Claro. partido, de que algunos consideran que está secuestrado por como popularmente se le conoce AMLito, ¿no? Porque dicen que él es muy cercano, Alejandro Moreno es muy cercano a Sí. Andrés Manuel, entonces, y que al final del día el PRI se va a convertir o está a nada, tiempo más, tiempo menos, de convertirse en un partido hasta satélite parecido Sí. al Partido Verde. No sé tú qué opines de eso, mi estimado doctor. Sí, pues mira, a mí tú recordarás que el año pasado, en 2021, pues el año terminaba con esa discusión. O sea, imagínate tú al PRI peleándose el nombre, ¿no? De Colosio como una manera de recuperar por ahí algo de votos, pues me parecía a mí, lo digo con mucho respeto, el PRI ha sido objeto de estudio mío por un tiempo y pues me parece muy triste que esté viendo yo esta parte, ¿no? O sea, como lo dices tú, hay tal ausencia de perfiles pues con renombre o de un peso importante que pues ocurren estas peleas, ¿no? Mira, en el caso del PRI, yo creo que el PRI sigue siendo un partido mediano todavía, ¿no? O sea, digamos, en la literatura académica yo diría que es un partido mediano todavía y yo me esperaría a lo que ocurriría en bueno, este año, en 2022, pero también en 2023, porque es muy importante el Estado de México, ¿no? O sea, el Estado de México, recordemos que es una entidad en la que no ha habido alternancia todavía, es decir, el PRI en toda su historia no ha perdido una sola elección. Yo veo al gobernador muy cercano a Morena, ¿no? O sea, no lo veo, por ejemplo, perdón, muy cercano al gobierno federal, ¿no? No lo veo enfrentando a López Obrador, por ejemplo, ¿no? Como otros gobernadores, particularmente los panistas. Entonces, a mí me parece que el 2023 nos va a dar, estimada Fabiola, una idea clara de cuál será el destino del PRI, ¿no? A mí me parece que si pierde Estado de México, solo le quedaría Coahuila, que son los dos bastiones, ¿no? En esto que preguntabas un poco de Morena, qué tan grande, bueno, yo lo planteaba, qué tan fuerte es o qué tan importante es. Morena no domina, no predomina, es lo que estoy explicando, no me parece hegemónico. Y hay dos bastiones muy importantes para el PRI, Estado de México y Coahuila, ¿no? Si en 2023 pierde Estado de México, me parece que ya podríamos hablar de una derrota tremenda para el PRI. Y yo pienso que ahí derivaría a lo mejor en lo que dices tú, ¿no? Un partido, no sé si satélite, pero sí en un partido pequeño, ¿no? Con una influencia ya muy menor de la que estábamos acostumbrados pues en otros tiempos, ¿no? Claro, y que de por sí ya perdieron varios ayuntamientos, que eran Sí, claves, ¿no? O sea, en 2018, perdieron muchos, si no me equivoco, fue en 2018, ¿no? Entonces,
Sí, sí, si no tengo por ahí mal el dato, pero bueno, el hecho de que estos bastiones de presidencias municipales ya no sean priistas, pues te habla, ¿no? De eso. Hidalgo también, que dicen ahí de que era uno de estos bastiones también del PRI, pues ya también a nada de sucumbir, Sí. pero esto nos llevaría entonces a pensar que Morena es tan fuerte como parece. Ya nos hablas de que, a ver, no es un partido hegemónico, ¿no? Ojo con eso. No, sí. Pero realmente es fuerte, y aquí va pues parte de la jiribilla, o es fuerte conforme a su figura presidencial, porque el día de mañana que Andrés Manuel, según él, se va a retirar, que yo lo veo un poco complicado, pero que dice que se va a retirar una vez que termine su mandato presidencial, Sí. pareciese que todo Morena descansa en los hombres de esta figura icónica de la esperanza representativa, en donde pues dentro de Morena inclusive están los puros, como los que empezaron con Morena, y los pragmáticos, ¿no? Los que cambiaron de bandera en el proceso, en el camino. Yo diría que hasta en un sistema de supervivencia, ¿no? Viendo que en otros partidos estaban agotando espacios y recursos. Morena de verdad es tan fuerte. ¿Qué pasa ahí con el partido hoy en el poder? Híjole, esa sí es una pregunta muy, muy seria, y quiero ser muy responsable en la respuesta. Mira, para mí Morena, Fabiola, yo empezaría así. Morena es el resultado de este largo proceso de democratización mexicano, que ha sido un proceso largo y gradual. O sea, de repente se nos olvida que había, antes del triunfo de López Obrador en 2018, veníamos de un proceso de democratización muy largo y gradual en el caso mexicano, ¿no? Un proceso, pues, muy largo, tú ya lo conoces muy bien, ya lo sé. Pero entonces, eh, Morena tiene una característica muy interesante, que claramente es un partido no institucionalizado, ¿no? Otros, incluso algunos colegas, como Fernando Barrientos, por ejemplo, que está en la cátedra, él dice incluso que no es un partido, que es un movimiento, ¿no? Entonces, todo esto ocurre porque no tenemos tan claro todavía esta esencia de Morena. Bueno, yo tengo una propuesta para Morena. Para mí, Morena es el resultado de este proceso de democratización, y para mí Morena, no hay que olvidarlo, es la escisión de la escisión. ¿Me explico? O sea, Morena, si te vas al origen, pues es el primer punto, el primer puerto es la salida de este grupo del PRI que forma el PRD, ¿no? Encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera. Pero de este PRD es de donde sale Morena. Entonces, yo lo llamo la escisión de la escisión. ¿Y eso qué tiene de relevante? Bueno, que para mí Morena no necesita ni le importa institucionalizarse como partido, porque la fuerza de Morena para mí está eh, en la unión no siempre afortunada de grupos políticos locales que en su momento fueron desplazados. O sea, yo lo que veo son grupos políticos locales que en su momento fueron desplazados y que ahora se incorporan a Morena. Eso es lo que para mí nutre a Morena. Y ahí hay dos situaciones. Una es que le da esta fuerza, o sea, Morena claro que es un partido fuerte, y con esto contesto si quieres rápido a la pregunta. Morena sí es un partido fuerte, pero el asunto es que depende de estos grupos que lo nutren. Entonces, pues dicen, es que en Morena hay muchos conflictos. Pues claro que sí, porque estos grupos pues siguen en permanente conflicto, y cuando les va bien con las candidaturas, pues bueno, hay cierta estabilidad, y cuando ya no les va bien con las candidaturas, pues renuncian. Así pasó en Colima, por ejemplo, recuerdo ahorita, ¿no? Entonces, me parece, Fabiola, yo lo que estoy planteando es que Morena para mí es un partido de ablación o de arrastre multiterritorial. O sea, sí creo que necesitamos pensar en nuevas categorías, estimada Fabiola, porque Morena es un partido distinto. Ahora, otra cosa que también me gustaría decir, Morena es un partido emergente, pero con un liderazgo añejo. Ojo con eso también, o sea, no tenemos liderazgos nuevos, ¿no? Sino que son liderazgos, insisto, que ya eran grupos políticos que participaban en política, que en su momento fueron desplazados por los grupos otrora ganadores, y que ahora ven en Morena pues una posibilidad de ahora sí hacerse del poder. Dicho esto, Fabiola, sí está clarísimo que Morena no es López Obrador, es decir, la fuerza de López Obrador sobrepasa claramente al partido, es decir, López Obrador sí puede alcanzar niveles como los alcanzó del 53%, pero Morena no. Yo creo que por los datos y mis investigaciones, el tope de Morena anda por ahí de 35, 36%, ¿no? Entonces, ¿es un partido fuerte? Sí, sí lo es, ¿no? Pero hay, ojo con algo que yo le he llamado las ínsulas opositoras. O sea, si pensamos en el Morena como un partido hegemónico, es un error craso, ya lo he dicho,
Y entonces lo que hay que observar son esas ínsulas, yo lo he llamado ínsulas o diques a este tsunami, un poco jugando con esta idea del tsunami de Morena. Yo sí veo algunas ínsulas, ¿no? Yo sí veo algunos diques en donde podría germinarse, ¿no? La oposición a Morena. Me parece que tendrá que ir madurando y que se necesitarán un poco más de años, yo así lo veo, para poderse hacerse fuertes y enfrentar a Morena. Pero sí, ojo, yo creo que Morena es un partido fuerte, claro, pero yo por eso, siguiendo a Duvergier, más bien le diría de vocación mayoritaria, ¿no? Pero sí me parece que estamos equivocados si pensamos que tiene un predominio total, eso no, anda por ahí del 35, 36%, y que hay poco a poco por ahí apareciendo algunas ínsulas, ¿no? Pero entonces, bueno, para cerrar la respuesta diría que lo que hay que observar es, y si quieres lo vemos ahorita, pues que obviamente hay que considerar que los estados son muy diferentes. O sea, si decimos así en general que Morena es fuerte o que no lo es, me parece que es un error. Es necesario revisar lo que está pasando en cada entidad, porque lo dije en la pregunta pasada, el sistema de partidos mexicanos es plural. Yo diría que ahora que se está fragmentando y en lo local hay que entenderlo así en lo local. O sea, si nosotros generalizamos, cometemos un error al hacer este análisis. Por supuesto, vaya, es todo un tema que pues, hasta nos da para ya seminarios en los cuales hemos podido Sí, participar y imagínate. demás, es súper Claro. interesante. Y justo pues entender a partir justamente de lo que mencionas, doctor, de esta situación de, como menciona el colega, el doctor Barrientos, ¿no? Esta parte de un movimiento, de un partido político. Tal vez la ciencia política en general, pero en particular la mexicana, tiene una chambota al tratar de volver a Sí. encontrar un nuevo arquetipo de partido político, ¿no? Una nueva categoría, este partido que sale de lo convencional, esta idea de, sí, es un partido emergente, pero con un liderazgo de Añejo. expriistas de aquella Ujú. época de los 80s y de los 90s, y ponle 2 cucharadas de tribus, ¿no? Perredistas, que son estos grupos que hay, ¿no? En donde, pero que al final no termina siendo un partido hegemónico, ¿no? Entonces, por eso creo que también hasta la misma oposición, por así decirlo, y eso que a veces son un poco menos, doctos en esto, les cuesta trabajo analizar qué es Sí, Morena, por dónde atacas, vaya, si podíamos analizarlo, es como cuando pues, es un tipo de situación muy nueva, ¿no? No iba a decir, pues no necesariamente una enfermedad, pero cuando es algo biológico totalmente nuevo, no sabes, ¿no? Por dónde atenderlo, por claro. dónde en el caso de la oposición, inclusive, pues atacarle, ¿no? Ahora ya vimos que parece que después de 3 años de desgaste, entre comillas, de hacerle a la oposición, bueno, pues ya vimos a los gobernadores muy felices, abrazándose con el presidente, no todos con guayabera para hacerle, justicia a los memes de que, pues, una persona con guayabera puede ser gobernador, ¿no? Entonces, pero vaya, mi estimado doctor, aquí la verdad es que también nos llevaría, y si no la entrevista se nos va a hacer muy larga, a los nuevos partidos políticos, ¿no? Hablabas de una fragmentación y de este arrastre que tiene Morena y demás, pero los nuevos partidos políticos ya no van a lograr figurar junto con los candidatos independientes. Recuerdas aquel caso de Pedro Kumamoto y que fue increíble, el propio Bronco, ¿no? O sea, otro nivel, pero en el 2021 lo que vimos fue que así como entraron, salieron los partidos políticos. Por ahí, pues, el reciclaje del pez, ¿no? Porque además, por si la gente no lo sabía y para que nos genere un poco más de indignación, pues a los partidos, después de haberse, pues, gastado el dinero en una campaña, que no ganan, que no proponen, que no tienen tal vez un impacto real en el día a día, ¿no? En las demandas, tiene un impacto en la democracia que participen, pero vaya, en la situación cotidiana, ¿no? Del día a día, pues no vemos ese impacto, todavía se les da una bolsa de liquidación, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues todos queremos una chamba así. Y luego en una entrevista, el doctor Ciro Murayama nos comentaba que justo cada vez es más difícil para los partidos políticos nuevos consolidarse, porque el sistema de partidos políticos actual ha puesto las reglas, porque son ellos los que legislan al final del día. Recuerda que los legisladores están de los partidos políticos y demás, las han Claro. puesto de tal forma tan difícil, entre comillas, y con tantas cosas, que número de asamblea, que número de firmas, que número de no sé qué, el 3% que antes era el 2%, que en su momento al PT y al Verde se agarraron de las uñas como pudieron y hoy van de la mano con Morena, ¿no?
estaríamos perdiéndonos de nuevos partidos políticos y quedándonos pues con estos dos bloques y por ahí un rebelde, o sea, el bloque de la oposición, el bloque de Morena, PT y Verde, ¿no? Pues el bloque de Morena y por ahí Movimiento Ciudadano, que es como el caballo negro, ¿no? En algún momento te da la sorpresa, como pues ya pasó en Nuevo León. ¿Qué pasará con estos nuevos partidos políticos, mi estimado doctor? Bien, pues muy buena pregunta y fíjate que la relaciono con algo que iba a comentar del anterior. Hay que tomar en cuenta que Morena es un partido que desde el 2014, ¿no? Surge y hace, o sea, no hay otro partido más exitoso que Morena en términos del tiempo tan corto en el que ha tenido tanto éxito electoral, ¿no? Y regreso a la pregunta que me haces que me parece muy, muy interesante. Mira, yo lo que veo es que el asunto es que la gente no quiere afiliarse a un partido, ¿no? Ya como te decían los datos al principio, poco más de 5 millones solamente están afiliados y todavía algunos están en duda, ¿no? Aunque bueno, es el número que el INE oficialmente registra. Yo lo que veo que en este contexto, en el que la gente no quiere afiliarse, ¿no? Y eso también explica el triunfo de Morena. Aquí la cosa, estimada Fabiola, son las estructuras. O sea, un partido, o sea, esta idea, perdón si soy un poco rudo en esto, pero a ver, sé que el público que nos escucha quizá lo va a entender porque seguramente es gente pues informada al que siempre se dirige la cátedra, ¿no? Yo creo que las personas ya no quieren afiliarse a un partido, ¿no? Y entonces los partidos tienen que tener estructuras ya formadas para ganar elecciones. O sea, esta idea idealista de que el ciudadano va y vota, de que escucha, de que analiza las propuestas, seguramente es un tipo de ciudadano, pero los partidos políticos necesitan movilizar personas para ganar elecciones. Entonces, el problema con los partidos nuevos, yo aquí diciendo un poco, yo no creo que sea solamente la parte legal, ¿no? O sea, sí entiendo que la parte legal subió el umbral del 2 al 3%, y claro, esto complica mucho, y lo de las asambleas, y que tienen que ser en determinado número de estados, etcétera, ¿no? Pero yo aquí lo que veo es que, pues claramente la gente no, o sea, no estoy viendo que el ciudadano en México tenga esta necesidad de nuevos partidos, ¿no? O sea, no está buscando como nuevas opciones y las nuevas opciones como estas últimas tres que fueron votadas, pues no las veo como una opción y simplemente no las está votando, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ahorita, en este contexto donde los ciudadanos no quieren afiliarse, lo que hay que observar son las estructuras. Y por eso Morena me parece que es muy exitoso, porque Morena se nutre de estas estructuras que se salen de los partidos. O sea, esta idea de los partidos monolíticos me parece que no existe, Fabiola, y para el tema del programa de hoy al que amablemente me invitas, que es el futuro de los partidos, el futuro de los partidos políticos, por lo menos en México, está en tener estas estructuras consolidadas. Y los partidos nuevos, y ya no se diga los independientes, les cuesta mucho tener esas estructuras. O sea, como un independiente, sin esta estructura que se puede movilizar en su favor en una elección, ¿cómo le compites a partidos, no? A partidos tradicionales o incluso a Morena, que tienen esas estructuras y que las pueden movilizar en una elección. O sea, por eso los independientes, yo a lo mejor soy muy, muy duro en esto y hay colegas que los defienden, pero para mí los independientes ya no serían incluso tema, ¿no? O sea, yo no veo candidatos independientes fuertes, sé que los hay y sé que en algunos municipios ganan, pero yo en mis investigaciones, Fabiola, la mayoría de los que han ganado son políticos, ¿no? Que ya están en un partido y que de repente en el proceso de selección no quedan y entonces pues deciden irse por la libre, pero con el respaldo de una estructura que ya ellos habían formado y que en la elección los apoya, ¿no? Entonces, me parece pues para cerrar la pregunta que a veces desde la academia le ponemos mucho peso a la parte legal. En México es difícil hacer un partido legalmente, sí, pero yo creo que eso no explica que no tengamos partidos nuevos exitosos, salvo el caso de Morena. Por eso Morena es muy interesante, ¿no? Yo creo que hay que atender a por qué el ciudadano pues ya no quiere afiliarse, por qué el ciudadano no quiere votar estas opciones. Y también hay que decirlo, pues al ciudadano no le gusta perder en la elección. Entonces, el ciudadano, una buena parte me parece a mí que sí van por partidos un poco más ganadores, ¿no? Y entraríamos en una discusión también de quiénes son los candidatos, pero pues como tú dices, se nos puede ir ahí el tiempo en esto, pero yo diría, la clave para mí, estimada Fabiola, del futuro de los partidos políticos están dos cosas, en lo local y en la manera en que están generando esas estructuras que yo les llamo estructuras de ensamble, porque son capaces de ensamblarse a un partido a otro, un tipo de partido franquicia, de acuerdo a los intereses de cada grupo, y eso me parece que es parte de la política, ¿eh?
Pues sí, definitivamente ya en una de esas nos toca vivir como en la Liga MX de la multipropiedad, ¿no? y que una fuerza política tenga dos o tres, porque pues para ahí ya sabes que hay especulaciones, ¿no? Respecto a lo del 2024 y demás, pero ahorita voy con eso, quiero retomar nada más la parte de los partidos políticos y de los independientes. Que ya mencionaba yo, Pedro Kumamoto registra su partido local en 2020 con el nombre Futuro. O sea, hasta el mismo Pedro Kumamoto, que al principio era no y los partidos políticos no, pues se da cuenta que el modelo de candidato independiente es muy difícil de sostener, Claro. se agota mucho más rápido y que por lo tanto pues necesita institucionalizarse, por así decirlo, ¿no? Meterse al mismo terreno para poder competir al tú por tú con los presupuestos que tienen los partidos políticos. No es lo mismo, porque al final, dentro de muchas partes de la contienda electoral, del mantenimiento de la estructura, inclusive del marketing, pues los billetazos a veces Claro. pesan más, ¿no? Y el caso de Futuro es exitoso, ¿eh? Porque es de los más exitosos locales, anda por ahí del 5%, ¿no? O sea, imagínate, 5%, o sea, es de los Ya más lo exitosos. quisiera el PRD. ya ese 5% lo hubiese querido el PRD en 2021, ¿no? O sea, perdieron estados, perdieron el registro local en varios estados. O sea, es un tema muy, muy grave y todavía que su dirigencia salga a decir que no están en crisis, bueno, pues ahí ya podríamos tener también un propio programa para el propio PRD, ¿no? Pero bueno, precisamente, mi estimado doctor, y ya para ir concluyendo y con nuestra última pregunta del día de hoy, justo lo que te mencionaba, ¿no? Esta parte de la multipropiedad, ¿no? De como Liga MX, ¿no? De ahí tener dos o tres partidos. Por ahí yo escucho muchísimas teorías y yo creo que parte de nuestro público también de que si Claudia Sheinbaum va por Morena, pero ponen a Marcelo por el Partido Verde, o sea, una serie de jugadas, ¿no? Con tal y que si entonces Monreal se va al PT, ¿no? Hablando de esta situación, que en una de esas da la sorpresa, porque inclusive salió una encuesta del Reforma, qué tan reconocido y posicionado estaba precisamente Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, ¿no? Contra otros, y bueno, resultaban que lo colocaban, si no me equivoco, en segundo, tercer lugar, nada despreciable y dejando muy lejos a los otros lugares, ¿no? Pero bueno, pues habrá que esperar los resultados del próximo, bueno, pues ya de las próximas elecciones, ¿no? Ya, porque ya unos meses. siempre decimos las próximas y cuando vemos nos alcanzan de volada, ¿no? Y más a los que nos dedicamos a estos temas. Pero bueno, muchísimas gracias, mi estimado doctor, y bueno, pues a todo nuestro público, les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta entrevista. Les invito a que sigan a Radio 13 Digital en todas sus redes sociales y también a nosotros en Cátedra Madero, @Cátedra Madero en todas las redes sociales, y nos vemos en una siguiente entrevista. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.